procesos que se dan en esos procesos de aprendizaje, muy seguramente para muchos de nosotros los modelos a seguir, viene la importancia de qué se vive en la casa, qué se vive en el hogar, porque muy seguramente el ritmo de vida o las cosas de la vida para nosotros terminaron dándose a partir de algo significativo que teníamos en casa, ¿sí? Y muy seguramente muchas de las personas siguen ese rumbo a partir de esos modelos que tuvieron en su casa. Entonces vienen esa serie de circunstancias que nos permiten hacer aprendizajes, y a veces el aprendizaje se facilita cuando hay ese componente afectivo, cuando hay algo que es significativo para nosotros, ¿sí? Muy seguramente yo terminaría diciendo que terminé siendo psicólogo en la medida que admiré durante mi secundaria a un psicólogo, y me pareció y me impactó tanto que en algún momento terminé diciendo: yo quiero llegar a ser como ese. O te lo pregunto. Ay, doctor, por ejemplo, a mí me pasa algo terrible, y es que mi papi Marcelo, mi mami Paula me proveen mucho la amistad con los gañanes, algunos gañanes como Guajinais, Mowgli, todos ellos dicen que una naranja podrida pudre a las otras. Estamos hablando de Guajinais, de Pancho Villa, que elevan y elevan cometas. Les gusta elevar cometa, doctor. Uy, Dios, es terrible. Doctor, ¿por qué será que algunas cosas malas a veces son más fáciles de aprender que las cosas buenas? Buena pregunta, y eso que era la inteligencia. ¿Y si no es la inteligencia? Ah, no, ¿Por qué lo no aprendemos ¿La así? quemaste? Sí, no, todavía no. Yo lo que considero es que en algún momento, en la medida en que nosotros hablábamos de las personas que son significativas para nosotros y hacemos una serie de aprendizajes en ese tipo de espacios, en la medida en que son repetitivos, se convierten muy seguramente hacia el futuro en algo que se llaman, eso que hoy hablamos tanto, que se llaman valores, ¿sí? Y es algo que es mucho más profundo, ¿cierto? Porque es que muy seguramente a nosotros las cosas se dejan ahí, y aprendimos desde las cosas básicas de nuestros padres, que nos decían: eso se deja ahí quieto, eso no se coge, eso se respeta. Y en la medida en que eso fue repetitivo, ¿sí? Hoy en nuestra vida adulta lo tenemos introyectado como un valor, como algo que es importante. Eso hace que en algún momento, respondiendo acá a la pregunta, ¿sí? Cuando yo me enfrento a una serie de circunstancias, yo puedo tomar decisiones si eso me conviene o no me conviene, porque si hace parte de uno de mis valores, muy difícilmente yo lo voy a quebrantar, pero viene desde esos procesos. Hoy debemos tener en cuenta, y hablando del Día del Maestro, es que muchas de las funciones, por la situación que estamos viviendo hoy en día, encontramos que los profesores tienen que asumir a veces esas figuras tan cercanas de los jóvenes y de los muchachos y de los niños, ¿sí? Que reemplazan, porque el padre no está, la madre no está, el niño dura todo el día en la casa, y creo que esa es la tarea más difícil hoy que tienen los docentes, y es que tienen que asumir esa misma figura paterna, materna, que a veces no se encuentra en casa. El tema del vacío educacional pasa por el tema espiritual. Para que vean cómo es la vuelta. Miren, y él lo está ignorando y sigue hablando. Miren cómo es la realidad. Cuando la cámara no me poncha. Es que cuando yo empecé, y se ve bastante largo, que energía. Lo ignoraste, lo viste desde acá, ya y no podía parar, El tema del principio de valores, el tema espiritual, ahí está la clave. Manejo del orgullo, manejo de la humildad, controlar temas de ira, de amarguras, de envidias, de no haber cerrado ciclos en el pasado. Ahí está la clave de la reeducación de una sociedad, para que ese maestro pueda enseñar con amor, con tranquilidad, sin impaciencia, porque hablamos y pasamos muy rápido por ese tema, doctor, de la impaciencia, del orgullo, de la ira, pero tenemos que ir a la raíz de a ver qué es lo que está pasando ahí. Yo lo que creo es que hoy en día, ¿sí? Nosotros somos una generación alrededor de que hemos vivido en la violencia, y una de las cosas que tenemos, y ojalá que se aproxime todo el proceso de paz, mientras llegamos allá, la pregunta sería es cómo vamos a llegar allá cuando nosotros no tenemos un concepto de paz, no hemos vivido en paz. Entonces, cuando uno dice vivir en paz, y quienes hemos tenido la oportunidad de estar fuera del país, uno se encuentra que vivir en paz asusta, porque es que aquí estamos acostumbrados a que siempre pasa algo. ¿Qué pasará el día que no pase absolutamente nada? Y creo que ese es un reto que tiene esta sociedad acá en Colombia, y es
¿cómo nos vamos a comenzar a preparar para hacer esos nuevos aprendizajes? ¿Y cómo vamos a hacer para aprender a vivir en paz? Porque es que la paz no es únicamente un pacto. Sí, la paz no es la ausencia de guerra. Exactamente. Ahí nos limita. Yo creo que ahí vamos a tener que comenzar a trabajar, es el reto de los educadores, de los trabajadores de la salud, para comenzar a tener eso claro. Viste, yo iba a empezar a tocar tu guitarra, yo con mi dedito levantado. Quiero musicalizar su pregunta. Bueno, ustedes, por favor. Musicalizar. Porque hoy la pregunta inteligente va de parte mía, no mentira. Quería volverme a algo un poco más técnico y hablar acerca de las formas de aprendizaje que tienen los seres humanos. Hay personas que aprenden por repetición, hay otras, yo considero que tengo una memoria fotográfica, que yo tengo que mirar el papel y ver palabras que se me clavan en la mente para acordarme de los textos. ¿Eso se debe a qué? ¿Y cuántas formas de aprendizaje hay? Bueno, lo que uno intenta es, y hoy estamos buscando, cuál es la mejor forma de que aprenden cada una de las personas. Como tú lo decías, puede ser que hay personas que son mucho más visuales, hay personas que hoy aprenden muy seguramente directamente porque tienen la disciplina, pero hay otras personas que necesitan el tutor y la guía, la cercanía del otro que lo guíe, ¿cierto? Para poder aprender. Entonces, hay cosas de esas que hoy debemos tener en cuenta, porque muy seguramente hoy estamos hablando de esas competencias, ¿sí? Y qué es lo que nosotros tenemos y conocemos. Yo siempre lo expreso en tres formas, ¿sí? De qué es una competencia. Una competencia terminaría siendo cuál es el conocimiento que yo tengo, eso que tengo acá, ¿cierto? Que pudo venir de varias formas: visual, tutor, instructor, ¿sí? Y lo tengo acá. Lo segundo es qué hago yo con ese conocimiento, y es qué sé hacer. Y viene la segunda parte. Y viene la tercera parte, que hoy es muy importante, y es, además de tener ese conocimiento, de demostrar que lo sé hacer, es que me guste hacerlo. ¿Sí? Entonces hay que colocar en equidad esos tres elementos, ¿sí? Lo que conozco, lo que aprendí de diferentes formas, puede venir de diferentes formas, ¿cierto? Lo que demuestro que sé hacer, pero que realmente me guste. Yo tengo una última pregunta bobísima, tontísima, antes de la pregunta inteligente, que es muy importante. Sí. Y son estos métodos de aprendizaje donde se supone que uno se va quedando dormido y el cassette... Eso funciona, que bachera uno la inglés. Aprenda inglés. Sí, es verdad eso. Se la da un gringo. Bueno, hay varias cosas alrededor del tema, ¿sí? Y es muy seguramente, en la medida en que estemos mucho más relajados, mucho más tranquilos, ¿cierto? Pueden ingresar como más esos procesos de aprendizaje. Pero volvemos otra vez, depende también de las personas. Hay personas, volvemos a la idea de que hay algunos que son auditivos, algunos somos más visuales, ¿sí? Entonces depende como de la condición que pueda tener cada una de las personas. No todos aprendemos igual, no todos los niños aprenden igual. Hablábamos ahorita el caso de los problemas de aprendizaje de Einstein. A los 6 años no hablaba, ¿sí? Pero a los 23 años desarrolló parte de su teoría de la relatividad. Entonces, hoy en día, sí, hay que estar muy pendiente en los casos de los niños, porque no todos los niños aprenden igual. O sea, cada caso es particular, sí. Cada caso es particular. Y cuando vemos al niño que, es la mal usada palabra de hiperactividad, ¿cierto? Muy seguramente no es hiperactivo, porque a veces es, este niño... Yo siempre que tengo un niño en consulta y me dice, no, es que viene por hiperactivo, indisciplinado, uno dice, miremos la casa cómo está, miremos qué está aprendiendo en casa. ¿Es bueno aprender de todo un poco, doctor? ¿O es mejor profundizar en un solo tema? ¿Aprendo de todas las lenguas o solo una? ¿Aprendo de todas las materias de la psicología o me especializo en una? ¿Qué hago, doctor? Oye, pero qué interesante. Sí, papi, soy muy profundo. Si no hubiera sido tan inteligente la pregunta, otro hubiera sido el final de esta sección. Sí. Yo lo que considero en algún momento es que no todos tenemos las mismas competencias, y a veces las personas se exceden en desarrollar competencias que no son propiamente de ellos, ¿sí? Y eso hace que en algún momento se genere un desgaste y una ansiedad. Si yo no soy músico, ¿cierto? Y comienzo a que es que yo quiero ser músico, pero no tengo el don, la competencia, la facilidad, la habilidad, pues muy seguramente me va a generar muchísima ansiedad tratar de desarrollar una serie de tareas que no hacen parte de mi mismo proceso de aprendizaje. Entonces, si el que mucho abarca, poco aprieta.
¿cierto? Y a algunas personas se les facilitan los ejercicios matemáticos, a otros las lenguas, a otros... Ahí viene la importancia de comenzar también a entender cuáles son realmente mis competencias. Si yo las tengo claras, ¿cierto? Y eso es una dificultad que hoy también tenemos, ¿sí? Y tienen muchas personas. No hacen un reconocimiento de cuáles son sus habilidades y sus competencias. Y a veces se presentan a hechos y a trabajos que les genera es mucha ansiedad y frustración. porque intentan dar respuesta a ese tipo de exigencias que hay laborales, ¿cierto? Y como quieren dar respuesta, pues entran en unas circunstancias de dificultades con compañeros de trabajo, dificultades también con la familia, porque eso genera ansiedad, genera estrés, ¿sí? Y eso se retransmite en todo el círculo social en el cual esté la persona. Muy interesante. Primero debemos saber para qué servimos, cuáles son los dones que tenemos y no meternos en territorios que no nos hacer cosas que no, y cuando yo, por ejemplo, no podría dirigir un programa de televisión. Hágalo con gusto, pero no quieres. No, eso no es lo mío. Bueno, pues a nuestro especialista Miguel Águilas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muy bien, Vamos a se preparan los